Desde Funza, Cundinamarca, estamos transmitiendo nuestro culto dominical, así que damos gracias a Dios por todos los que se conectan y pueden ver este sermón. El título del sermón para hoy, Jesús lloró, y está en Romanos capítulo 12, verso 15, y dice de la siguiente manera: alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas hoy para poder enseñar de tu palabra y darte gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te pido que nos bendigas, nos ayudes y nos guardes. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que hoy pensemos por un momento, cuando vemos a alguien llorando, no sabemos bien qué hacer. Y en estos tiempos generalmente uno encuentra personas angustiadas, que están preocupadas, y hay muchos motivos por qué llorar. Y por eso el tema de hoy se llama Jesús lloró. Y cuando encontramos a una persona que está llorando, a veces no sabemos, como les decía, no sabemos qué hacer. Comenzamos a buscar en nuestra mente alguna frase que ayude o anime a esa persona. Generalmente nosotros queremos eso, o por lo menos que haga que deje de llorar. Es generalmente lo que todos nosotros hacemos. Seguramente eso se debe a que muchos hemos crecido en ambientes en los cuales no era aceptable llorar. De diferentes formas se nos enseñó que las lágrimas no se ven bien en los verdaderos ganadores de este mundo, los triunfadores. Las lágrimas no se ven bien. Vivimos en un continente machista. Los latinos somos generalmente machistas, nos criaron así. Y entonces las lágrimas no son para los hombres, decían, nos enseñaban a nosotros. Pero sin embargo las lágrimas son una forma visible de cada uno de nosotros de mostrar compasión con los demás. Qué bueno cuando encontramos en la Biblia que dice que tenemos que reír con los que ríen y también llorar con los que lloran. Y encontramos la frase y el título donde dice Jesús lloró. ¿Y en qué ocasiones lloró Jesús? Miremos 2 o 3 ocasiones en las cuales lloró Jesús. Dice que lloró en la tumba de Lázaro, cuando Lázaro murió. Lloró cuando vio el estado espiritual de Jerusalén. En Hebreos capítulo 5, verso 7, también nos dice de la siguiente manera. Dice, fue oído en Getsemaní, porque ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Eso dice Hebreos 5, 7. Yo pienso que la ternura de Jesús marca un fuerte contraste con la actitud de los pastores de Israel de ese tiempo. Hay un contraste entre lo que era Jesús, esa ternura que tenía el Maestro, y los pastores de Israel. Ezequiel hace una denuncia y dice de la siguiente manera, Ezequiel capítulo 34, verso 4. Y esa declaración que hace Ezequiel constituye uno de los pasajes más duros que la Escritura dirige a los que ocupan puestos de responsabilidad. Y eso va para usted y para mí, que de pronto ocupamos un puesto de responsabilidad dentro de la iglesia, generalmente. Y entonces la denuncia de Ezequiel dice, no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas,
ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Eso dice Ezequiel denunciando eso. Vemos entonces en este texto que el tema de la compasión es un asunto serio para aquellos que hemos sido llamados a liderar a otros, para los que Dios nos llamó a tener contacto con otros, a ser guías de otros, a ser ejemplo de otros. Pero sin embargo, cuando nos encontramos con personas quebrantadas, ninguno podemos resistirnos a la tentación de decir algo, de ofrecer algún consejo, de citarles a la persona el texto de Romanos 8:28, donde dice: y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros generalmente estamos tentados a eso. Tenemos una inamovible convicción de que lo que la persona está buscando es la solución a sus problemas. Eso es lo que nosotros creemos cuando encontramos a alguien atribulado o está llorando por algunas circunstancias de la vida. Nosotros creemos que él quiere solucionar su problema. Si bien es importante ayudar, mire la exhortación que hace Pablo. Pablo nos orienta hacia algo mucho más sencillo y más efectivo que las palabras. Él nos está orientando a algo más efectivo que palabras para nosotros, o decirle palabras a la gente. Pablo nos dice, él nos dice qué tenemos que hacer. Él dice cómo nosotros tenemos que hacer con estas personas. Pablo no nos dice que aconsejemos al que está llorando. Él no dice que lo aconsejemos. Nos manda a que lloremos con esa persona. Eso es lo que Pablo está diciendo. No que la aconsejemos, sino que lloremos con él. Ni más ni menos que eso. O sea, eso es lo que Pablo nos dice. Nos manda a que lloremos con esa persona. Eso es lo que Pablo dice. Esto que les estoy diciendo de llorar no necesariamente significa que usted debe derramar lágrimas visibles para cumplir con la palabra. No, de eso no se trata. Pero sí necesita demostrar que su corazón está quebrantado por ello que esa persona está sintiendo. Porque a esa persona su corazón está quebrantado. El corazón de la otra persona está dolido. Y entonces nosotros tenemos que mirar que él necesita que nosotros le demostremos que también nosotros somos sensibles a lo que él está sintiendo. Y en este tiempo que estamos viviendo, como les decía, es un tiempo donde nosotros tenemos que empezar a experimentar esto y que las demás personas también lo experimenten. En el momento de crisis de la otra persona, no necesita consejos. En el momento de crisis no necesita consejos, no necesita que le den textos bíblicos, él no necesita eso. Lo que necesita es el consuelo de saber que hay otros que le entienden, otros que entienden su duelo, otros que entienden y sienten su problema. Que el dolor que él está sintiendo es percibido por aquellos que están a su alrededor, o sea, usted que está al lado de él. Usted necesita él necesita que él sentir que lo que él está sintiendo, usted también lo comparte, que usted también está preocupado. No que usted está tratando de sacarlo o decirle textos bíblicos o decirle un versículo, porque él en ese momento no necesita eso. Él necesita un acompañamiento más de corazón, más de sensibilidad, más de
de compañerismo, más de hermandad que consejos y citas bíblicas. Por esa razón tenemos que identificarnos con el que está dolido. Yo tengo que identificarme con él, tengo que sentir lo que él siente. Y eso es lo que el apóstol está diciendo: rían con los que rían, pero también lloren con los que lloren. Porque el sentimiento de alegría también lo tenemos que compartir, así como compartimos con el que llora. Hay momentos que nosotros tenemos que compartir con él los momentos de alegría también. Pues eso que les estoy diciendo tiene más poder terapéutico que todas las palabras de sabiduría que puedan decirse en el momento de angustia. Eso que les estoy diciendo es lo que va a abrir un camino para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fluya a través de usted hacia el corazón del que ha sido golpeado por algún problema. Eso es lo que va a hacer que el Espíritu Santo fluya, y el Espíritu Santo es el que va a traer la paz que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿de qué me serviría a mí citarle todos los textos bíblicos, darle consejos, dejarlo ahí, como diríamos, en el limbo, e irme y él darse cuenta que yo no sentí el dolor que él está sintiendo? Que yo me fui y no compartí con él su pena. Con el tiempo, Dios proveerá la oportunidad de orientar y aconsejar, pero es con el tiempo, después, no en el momento, porque en el momento la persona está angustiada y está preocupada. Pero tampoco pierda la oportunidad de hacerse uno con él, con el que está sufriendo. Usted tiene que aprovechar esa oportunidad y hacerse uno con él para estrechar los vínculos. Y si no es cristiano, con mayor razón. Que diga: oiga, esa persona me hizo sentir bien, compartió mi dolor, compartió mi pena. Y de eso se trata el Evangelio, de eso se trata, como nosotros decimos, evangelizar. No es citar la Biblia, no es dar consejos, sino en el momento que la persona está preocupada y está angustiada, es donde nosotros tenemos que hacernos uno con él. No tenemos que perder esa oportunidad. Porque de esa manera Dios hará grandes cosas en la vida de la otra persona. Dios va a hacer grandes cosas en la vida de la otra persona, pero también le tocará profundamente a usted y a mí. Él nos va a tocar profundamente, porque vamos a aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Esa profundidad que nosotros vamos a sentir, esa profundidad de afecto y de amor que usted y yo vamos a sentir por esa persona, y la persona lo percibe, porque es que eso lo percibimos nosotros. Y yo quiero decirle algo, yo quiero que usted piense por un momento y que lo hagamos, que esas lágrimas sean una de las marcas que lo caractericen como líder a usted, que lo caractericen como un buen cristiano en el vecindario, con las personas que lo conocen, con las personas cercanas a usted. Esas lágrimas lo tienen que caracterizar, llorar con el que llora y reír con el que ríe. En los momentos de alegría también tenemos que de la misma manera compartir, hacernos partícipes de la alegría de esa persona. Pero es que en este momento sí hay momentos de alegría, sí hay momentos de gozo. Pero en este momento que estamos viviendo, siempre nos encontramos con personas que han perdido familiares, que han perdido amigos, que se ha muerto alguien cercano, porque en este tiempo es el común denominador de nosotros, de la iglesia, y nosotros no podemos ser insensibles de todo lo que está pasando. Y quiero terminar haciendo unas preguntas.
¿Cómo veían las lágrimas en su hogar de donde usted viene, o su hogar de origen? ¿Cómo veían las lágrimas? ¿Qué eran las lágrimas cuando la gente lloraba? Cuando usted de niño lloraba, ¿qué le decían? Cuando usted de niño quería desahogarse y llorar, ¿qué le decían? Cuando usted ve una persona llorando, ¿cuál es su primera reacción? ¿Cómo reacciona cuando usted ve a una persona que está llorando? ¿Cómo reacciona? Inicialmente tenemos que examinar lo que yo dije al principio, porque nuestra reacción, si es cristiano, es citarle la Biblia o decirle algo para que deje de llorar, pero no lo acompaño, no le hago el acompañamiento en ese momento, que él sienta que verdaderamente soy su amigo, soy su hermano, soy su soy su vecino. Verdaderamente no hacemos un acompañamiento, sino queremos que esa persona entienda cosas que a veces son difíciles de entender. A veces son difíciles de entender porque hay un dolor, hay una angustia, hay una preocupación. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción cuando nosotros vemos a una persona llorar? ¿De qué manera podemos cada uno de nosotros mostrar la compasión para con las personas que estamos ayudando, que conocemos, que están a nuestro alrededor? ¿De qué manera podemos demostrar esa compasión? Porque cuando decimos Jesús lloró, Él lloró por circunstancias. Mire que cuando Él llora en la tumba de Lázaro, Él hubiera podido decir, no, tranquilo, yo lo voy a resucitar. No lloren más, porque sus hermanas estaban llorando, estaban angustiadas. Y Él hubiera podido decir, mire, no lloren, que ya le doy la orden y Él va a resucitar, no lloren más. No, Él las acompañó a llorar. Dice que cuando llegó a la tumba de Lázaro, Él lloró. Jesús lloró en la tumba de Lázaro cuando sabía que Él lo iba a resucitar. Pero estaba haciendo un acompañamiento de duelo, un acompañamiento de que también lloró con él, con la familia de Lázaro, con sus hermanas. Lloró Jesús y lo vieron, fue visible para todo el mundo, para todos los que estaban ahí fue visible y vieron que Jesús verdaderamente lloró. Él lloró en la tumba de Lázaro, lloró cuando miró el estado espiritual de Jerusalén. Él lloró en ese momento. Y también lloró en Getsemaní, angustiado, preocupado, delante de sus discípulos. Me imagino que algunos de ellos lo vieron llorar angustiado y preocupado. Y dice que Dios lo escuchó, el clamor, porque Él oró con clamor y lágrimas, dice el texto de Hebreos 5:7. Entonces, cuando nosotros miramos el ejemplo que el Maestro nos deja a nosotros, que el Señor Jesús nos deja, es que Él acompañó en el momento de la angustia y la preocupación. Él se hizo uno con ellos. Él se integró al dolor que ellos tenían. Él se integró al dolor que estaban sintiendo los que estaban con Él. Entonces, en este tiempo, donde hay mucha gente que nosotros necesitamos consolar, quiero reiterarles a los que me están oyendo, no simplemente es citarles textos bíblicos, no es leerles Romanos 8:28, ¿no? O buscar otros textos bíblicos para hacer que ellos dejen de llorar y se dejen de preocupar, no. Lo que yo tengo que hacer y usted tiene que hacer es ir a ellos, llorar con ellos, compartir su dolor, compartir su pena, hacerse partícipe de lo que ellos están viviendo, y entonces de esa manera es que usted va a presentar a Cristo. De esa manera es que nosotros vamos a evangelizar, de esa manera es que el no creyente va a creer en el Señor, porque nosotros somos sensibles al dolor. Nosotros somos sensibles a la angustia y a la preocupación de cada persona. Así que yo quiero que hoy usted me acompañe a hacer una oración.
por las personas que han perdido seres queridos, por las personas que nosotros vamos a tener que ir a consolar y a llevar una voz de aliento, a hablar con ellos, que Dios nos use a nosotros, que Dios lo use a usted, que Dios lo use para hacer ese canal de bendición, que usted sea ese transmisor de la paz que dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Así que quiero que oremos por las personas que han perdido seres queridos. Señor, te doy gracias, porque tú a través de tu palabra nos enseñas cómo tenemos que actuar en momentos de duelo, de dolor y de angustia de las personas. Oro por las personas que han perdido seres queridos. Oro por las personas que están angustiadas porque de pronto alguno de sus familiares hoy está en una UCI. Y hay angustia y hay preocupación. Oro porque nosotros seamos esos que llevemos tu palabra de una manera diferente, no leída, sino más bien vivida. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Te pido, Dios, que bendigas a cada persona. Te doy gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Así que bendiciones para todos, Dios los guarde y que el Señor los use.